Los martes hay debate, hay análisis aquí en Tele 13 Noche con mujeres, por supuesto. Saludamos a Magdalena Vergara, Idea País. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Álvaro, todo bien, gracias. Camila Miranda, Novo 21. Hola Álvaro, gracias por estar con Hola, nosotros como todos los martes para hablar, por ejemplo, de lo que está pasando en la Cámara. Una guerra de censura, una guerra de comisiones. ¿Qué pasó, Magdalena, esta ofensiva de la oposición asociada con el PDG y los republicanos? Sí, bueno, yo creo que lo que queramos poner como sobre la base de todo es que debiéramos estar buscando la posibilidad de generar acuerdos, generar gobernabilidad frente a todos los desafíos que tenemos hoy día en el país. Y teniendo eso presente, yo creo que aquí han habido de todos lados, en el fondo, ciertas complicaciones. Uno podría haber esperado, por ejemplo, que luego que se generara el problema con Carol Cariola para que asumiera como presidenta de la Cámara, se hubiese concitado algún tipo de acuerdo, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre los distintos ministerios, que es algo que plantea, de hecho, Pepe Out, entre los distintos ministerios por parte del gobierno, precisamente para buscar esa gobernabilidad y evitar la fragilidad de la Cámara o de la presidencia con Vlado Mirosevic, que es lo que estamos viendo hoy día. Y aquí creo yo que se han simplemente tensionado las cosas de tal manera que, claro, se presentan estas censuras de las comisiones, que en todo caso es un mecanismo que se ha usado frecuentemente. No solamente es algo que están usando hoy día la derecha, sino que si nosotros veíamos hace años atrás, en general es algo que es una práctica usada. Podemos estar de acuerdo o no en si es correcta esa práctica o en cuánto vamos avanzando en generar los acuerdos, pero a mí me parece que al menos debiéramos buscar el generar esta necesaria gobernabilidad y también de cara a la ciudadanía, que lo que está esperando es precisamente que dejemos de alguna manera ciertos shows de lado y empecemos a trabajar en proyectos de ley necesarios hoy día frente a estas urgencias que tenemos. ¿Van detrás de Vlado Mirosevic, dicen algunos? Mira, yo creo que hay que analizar quiénes estaban celebrando estas censuras, que en particular era de la carrera y unos representantes del Partido de la Gente, porque también implicó que otros del Partido de la Gente, incluso el partido, dijeran nosotros no pactamos nada. Entonces, cuando digo y pongo el énfasis en quién lo celebra, es que ahí hay una agenda que se está desempeñando hace harto rato, que tiene que ver con jugar un papel en el Congreso, pero el resto de Chile va atrás de esa agenda. Entonces a mí lo que me genera ahí preocupación, más allá que sea un mecanismo que se emplee, que en los hechos ser presidente de una comisión implica que tú puedes poner el orden de los temas que se discuten, es decir, organizar la tabla. Ese es como el impacto más, y además de que en términos de distribución de fuerzas tú digas es más proclive a discutir con el oficialismo y por tanto su agenda o no. Ese sería el impacto concreto, pero en ese sentido yo veo un Chile Vamos arrastrado por una agenda muy vinculada con el Partido Republicano y con el Partido de la Gente, y en realidad a mí me plantea la pregunta de cuál es el proyecto o el plan, lo que está proponiendo Chile Vamos, porque lo lamentable al fin y al cabo en el cuadro más general es que lo que uno ve como noticias del Congreso es un acuerdo que se estanca y luego este tipo de mecanismos, pero nada de los debates de fondo. Entonces eso a mi parecer genera una deslegitimación aún mayor del Congreso y eso es preocupante. Y si ahora van por Vlado Mirosevic, habría que preguntarle a Chile Vamos si esa va a ser su agenda también, porque hartos han planteado que se requieren conversaciones de país para abordar temas como seguridad, etcétera, pero este tipo de política o mecanismos lo que hacen es dificultar que se avance en otras discusiones. Entonces sí tiene un impacto. Ahora, lo decía el diputado Alessandri bien claro, el momento en que notemos que tambalea esa mayoría que logró Vlado Mirosevic, vamos por la censura, ya está anunciado. Sí, lo anunciaron y yo veo aquí también o sea, de nuevo, en cómo hemos generado la posibilidad de generar cierta gobernabilidad o generar ciertos acuerdos. Luego del 4 de septiembre era claro que de alguna manera había cambiado el contexto político que había dado paso al acuerdo inicial que permitía las presidencias, que permitía la presidencia también de Carol Cariola. Y efectivamente tampoco por parte del gobierno hemos visto que haya una agenda, o incluso por parte de quienes hoy día están en el Congreso liderando las comisiones, una agenda que ponga las urgencias necesarias, que ponga en tabla los proyectos de ley. Entonces eso también va generando esta presión por parte de la derecha, incluso si uno lo ve también en lo que está ocurriendo en el estancamiento del acuerdo constitucional. Entonces obviamente hay una serie de lógicas. Yo en general no es que uno esté de acuerdo con este tipo de mecanismos, sin embargo son prácticas que se usan como medidas de presión también para poder avanzar en ciertas agendas y para poder generar ciertos también como cambios dada la distribución que hay hoy día también de las fuerzas políticas, que eso también tenemos que tenerlo presente, creo yo, en estos casos. Ya que lo mencionas, vamos para allá directamente y les hago la pregunta: ¿para dónde van las conversaciones constitucionales? Se suponía que este martes podía haber humo blanco, en fin, nada de eso.
Yo creo que está estancado, así que es difícil decir va para allá o para acá, porque básicamente hoy día se vuelve a un punto de alguna forma cero, aunque se anuncia la constitución de una comisión técnica para evaluar instrumentos electorales. Al fin y al cabo, lo que vuelve a estar sobre la mesa son 3 mecanismos que venimos discutiendo hace un montón de tiempo, incluso antes de, digamos, el proceso de la convención constitucional, que es una comisión mixta, que es una 100% electa o que la redacte de plano un órgano nombrado por el Congreso. Entonces volvemos, a mi parecer, a una situación donde es difícil dialogar con esos mecanismos después de más de 76 días de conversaciones. Entonces yo creo que el para dónde va, básicamente, a mi parecer, se va empezando a deslegitimar y empezar a agotar la idea de que necesitamos una nueva constitución. A mí eso me preocupa, por eso me preocupan estas ideas como de la pelota o la guitarra, como, bueno, son formas de poner en cuestión ciertos elementos como avancemos, concretemos, pero no dice nada de para dónde avance y qué concreta. Entonces yo veo es un Congreso que va contribuyendo a reavivar, a mi parecer, las críticas que había muy fuertes hacia los sectores políticos antes del estallido, y de alguna forma lo sigue actuando permanentemente. O sea, ¿en qué está envuelto? Más allá de si el Ejecutivo o el Congreso, en verdad, esa es la disputa de quién es presidente de una comisión de otra. Entonces creo que eso da malas señales, en el sentido que hoy día tú necesitas generar acuerdos amplios para plantearse cómo seguimos adelante como país. Y la discusión que vemos es esta. Entonces a mí eso me genera preocupación, y veo también con preocupación que no avance y que básicamente haya una especie de desgaste del tema constitucional. Que aparecen ideas sobre la mesa, la secretaria general de la UDI hablando de reformas en el Congreso, 4/7. Hoy día Amarillos también planteando la posibilidad de que el propio Congreso designe expertos, o sea, olvidarse de un órgano 100% electo. ¿Qué está pasando ahí, Magdalena? Sí, yo creo que efectivamente, o sea, hay un estancamiento en la discusión, y yo creo que también de los distintos grupos están tratando al menos de leer lo que busca la ciudadanía, porque tampoco está fácil. Hoy día hay un número importante de ciudadanos que ya no se siente tampoco tan identificado con un cambio constitucional, y eso también creo yo que hay que recogerlo y dar ciertas salidas. Ahora bien, a mí me parece que efectivamente estamos llegando a cierto consenso cuando aparecen una serie de otras discusiones que obviamente lo van entrampando. A mí me parece que queramos avanzar efectivamente a una situación más mixta, que era lo que se había planteado y lo que había mayor consenso entre que al menos estaban liderando las discusiones que venían ya desde hace bastante tiempo. En eso creo que yo que oficialismo, Chile Vamos, estaban bastante dispuestos a esa situación, un órgano de expertos con también convencionales electos o como se fuesen a llamar a futuro. Y a mí me parecía que esa situación era correcta. Ahora, yo no creo que estas discusiones nos estén llevando a nada. Yo creo que es importante que estemos discutiendo esto para que precisamente exista un mayor consenso a la hora de generar la discusión constitucional propiamente tal, y que no volvamos a enfrascar en una discusión que pareciera sin mayor rumbo, como lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la convención anterior. Y en ese sentido, o sea, ya hemos avanzado en generar ciertas bases, hemos avanzado en generar ciertos acuerdos mínimos, más allá quizás de estos entrampamientos. Entonces a mí me parece que tampoco estamos en el peor de los escenarios. Creo yo que es importante darse el tiempo adecuado para que exista la mayor cantidad de consenso y el acuerdo sea lo mejor posible de cara a la ciudadanía y de cara a solucionar los problemas. Estamos a una semana de terminar noviembre, ya la meta de terminar este mes parece difícil, vamos a ver qué pasa. Camila, Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes. A ti también, gracias. Muy bien, buenas noches.